Empezaron Hola, profe, bien. buen día. Buenos días. Venimos Bueno, quemaditos, pero dispuestos a SOP. bien, me alegro entonces. ¿Por qué están quemados? ¿Qué pasó? Parcial de física en el 2K1. Ah, sí, entendible. Bueno, es buena forma de empezar el cuatrimestre entonces. Claro, entramos en calor, digamos. Bien, espero que tengan todas las ganas y la fuerza Obvio, para profe. con sistemas operativos. Claro que sí. Sí, profe, ¿cómo no? Bien, les Siempre tengo fuerzas para comento, SOP, profe. bien, les comento que ya publiqué en el aula la fecha del segundo parcial. Así que, bueno, los que han entrado entre ayer y hoy ya seguramente la han visto. El 10 de septiembre era, ¿no? 10 de septiembre, sí. Ok. Ya para comenzar a entrar en calor. Profe, y las hojas que van, o sea, las hojas de los libros los va a poner como para en el piso en el primer parcial, tipo de Están qué puestas, ya están puestas en la última filmina de cada presentación, está agregado ese dato. Así que a medida que ustedes vayan bajando las presentaciones, tienen para estudiar. ¿Sí? En las dos últimas, que es planificación interbloqueo, está puesto. Después voy a colgar bien los temas, ¿no es cierto? Que es a partir de hilos. Bien, profe, A buenísimo. partir de hilos que no entró al primer parcial, ¿sí? Todo lo que es concepto de hilo, multihilo, bueno, a partir de ahí arrancamos y tenemos que ver todo el capítulo de administración de memoria en estas 5 clases que tenemos, así que bueno, me tengo que apurar un poquito para poder llegar a cubrir todos los temas. Después, si falta algo, bueno, ya lo hablamos más cerca del parcial, hasta qué tema va bien, pero en realidad tendríamos que cubrir todo el tema de administración de memoria. Bien, yo les voy a ir anticipando algunas presentaciones, así pueden ir preparando la bibliografía. En este tema de planificación e interbloqueo van a leer ambos libros, tanto Tannenbaum como Stalin. ¿Sí? En la mayoría de los temas, pero bueno, hoy nos toca trabajar con ambos. No sé si han podido acceder a las presentaciones. Descargué Sí, 2. profe. Bien, bien, como para que, pero no creo que hayan podido avanzar en la Y lectura. yo repasé alguna que otra clase, pero la última que dimos no la llegué a ver, digamos. Bien, bueno, ahora vamos a ir viendo bien de qué se trata y bueno, después seguramente la clase que viene, si pueden ir leyendo, surgirán otras dudas. ¿De acuerdo? Yo sí Bien, tenía una duda igual. bien. En el proceso maestro-esclavo, ¿cuál sería el maestro? ¿Es el que tiene el sistema operativo o son los otros? Porque yo cuando tomé notas creo que lo anoté mal y lo anoté como que era el maestro el que tenía el sistema operativo y después anoté como que era el esclavo el que tenía el sistema operativo. Entonces no sé con cuál quedarme. No, el microprocesador, que es maestro, es el que ejecuta el sistema operativo. Está, Por ahí eso es el que lo puede corrijo. ser cuello de botella, ¿sí? Porque bueno, Bien, el bien. planificador y todos los procesos del sistema operativo siempre tienen que estar ejecutándose. Entonces, bueno, todos los procesos del sistema operativo se ejecutan en el micro maestro. Per- Los otros Perfecto, profe. procesos se ejecutan en los esclavos, en los otros microprocesadores. Bueno, les voy a compartir, empezamos. Planificación. Y vamos a recordar un poquito de qué estuvimos hablando todo el primer cuatrimestre. Hablamos de que una de las funciones del sistema operativo
era toda la administración de los procesos, ¿sí? Vimos distintos tipos de procesos, ¿no es cierto? Procesos padres, procesos hijos, las características de los procesos, Hermosa mañana, que lo que era la ¿verdad? imagen del proceso, y hablamos de estados. ¿Recuerdan ustedes? Procesos en estado listo, ejecutándose, bloqueados por algún motivo, o estuvieran en el disco suspendidos, y que bueno, los procesos transitan a través de este esquema, que puede ser de 5, de 7, hay otros sistemas operativos que manejan 9 estados, como es Unix o Linux. Bueno, cada sistema operativo maneja un conjunto de estados, y los procesos van transitando entre estos estados. Pero bueno, hay un administrador o varios del sistema operativo en esta función que tiene de controlar y administrar los recursos. ¿Bien? Uno de ellos es el planificador de procesos, que una de las funciones que tiene es la de administrar lo más óptimo que se pueda el tiempo del microprocesador. Y va a estar mayormente trabajando sobre la cola de procesos listos. El planificador de procesos es un programa que lo que hace es ejecutar algún algoritmo de planificación. Este algoritmo de planificación busca elegir un proceso de la cola de procesos listos para que tome el control del microprocesador y se ejecute. ¿Sí? Esa es la función que tiene principalmente. En un ambiente de multiprogramación y multiusuario es muy importante el planificador de procesos, y es muy importante qué criterio de planificación esté trabajando y qué algoritmo de planificación esté utilizando. Si esté utilizando uno o más de un algoritmo de planificación, porque de eso va a depender, por ejemplo, cómo administre el tiempo del CPU. En estos ambientes, el tiempo del microprocesador es un recurso escaso. No así en una computadora de un usuario, en una notebook, que por ejemplo en sus casas ustedes, donde muy raro que el CPU esté totalmente ocupado, ¿sí? Generalmente tiene bastantes tiempos inactivos. Entonces ahí hay otros objetivos, como el de responderle rápido al usuario, ¿no es cierto?, de optimizar otros recursos como la memoria, los tiempos de respuesta, los rendimientos. Pero en un ambiente multiusuario, o en un servidor, que es un ambiente multiusuario, el tiempo del CPU sí es un recurso escaso, y bueno, y ahí dependiendo de en qué ambiente se esté ejecutando el sistema operativo, bueno, va a priorizar más o menos algunos criterios en la planificación, y va a utilizar uno u otro algoritmo de planificación. ¿Bien? Entonces, esto a modo de introducción, para que nosotros nos ubiquemos, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Hay distintos tipos de planificación. Hay distintos tipos de planificación, les decía. Hay una planificación, ya vamos a ver, a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Nosotros nos vamos a centrar más que todo en la planificación a corto plazo, que es la que trabaja sobre, como les dije recién, la cola de procesos listos. ¿Sí? El planificador es el módulo del sistema operativo que decide cuál proceso ejecutar y cuánto tiempo se va a ejecutar. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué dice cuánto tiempo se va a ejecutar. ¿Bien? Los procesos que se van a ejecutar tienen que estar en la memoria RAM, entonces comparten la memoria con el planificador, ¿sí? Que está siempre presente en la memoria. ¿Sí? Los procesos, ya vamos a ver cuando entremos a administración de memoria, pueden estar en forma
completa en la memoria RAM o solo una parte de los procesos, ¿sí? Eso es para poder optimizar también el uso de la memoria. Como les decía, existen 3 tipos de planificaciones: a largo plazo, a mediano y a corto plazo. ¿De qué trata la planificación a largo plazo? Determina cuándo se acepta un nuevo proceso en el sistema. Es muy raro que el sistema operativo le niegue el acceso o niegue la posibilidad de crear un nuevo proceso. Tiene que estar muy saturado, y esto va muy relacionado con el grado de multiprogramación, ¿sí? Es decir, si hay muchos procesos presentes en el sistema, hay un alto grado de multiprogramación, y bueno, lo que tiene que controlar el sistema operativo es eso, ¿sí? Si hay un alto grado de multiprogramación, no va a aceptar un nuevo proceso. Y si lo acepta, quizás lo mande al disco, no a la memoria, ¿sí? Para que espere. Dice que este planificador se ejecuta con menos frecuencia porque justamente es el que va a controlar el grado de multiprogramación, es el que decide si acepta un nuevo proceso en el sistema, es el que decide si ese nuevo proceso va a ir a memoria RAM, a la cola de listos, o va a ir al disco en la cola de listos y suspendidos. Esa es la decisión que toma, ¿sí? 2 decisiones en realidad. Después tenemos otro planificador que es a mediano plazo, que es el que va a trabajar sobre la cola de listos y suspendidos, ¿sí? Entonces se relaciona este planificador con el intercambio de procesos en la memoria. Bien. Decide si es momento de que un proceso que está suspendido en el disco puede subir a la memoria. Y para poder elegirlo, ya vamos a ver, va a ejecutar, como hemos dicho antes, algún algoritmo de planificación, dependiendo de a qué criterio le está dando prioridad el sistema operativo. Maneja el intercambio entre el disco y la memoria. Eso es lo que nosotros vamos a llamar swapping. Fíjense que también puede trabajar sobre la cola de procesos bloqueados y suspendidos. Acá puede tomar la decisión de subir a memoria por más que esté bloqueado el proceso. Si, por ejemplo, maneja el criterio de que este proceso hace mucho que está en el disco y supone el sistema operativo que pronto va a recibir el recurso que espera o va a obtener, finalizar una entrada-salida, entonces, manejando esos criterios, puede decidir que un proceso que está en el disco suba a la memoria. También un proceso que está bloqueado en memoria, o que está recientemente bloqueado y está ocupando memoria, entonces el planificador puede llevarlo a disco, para que esperen en disco y liberar de esa manera la memoria. Luego tenemos el planificador a corto plazo, que es el que va a estar optimizando el uso principalmente del microprocesador, ¿sí? Y es el que va a trabajar sobre la cola de procesos listos, es el que se está ejecutando con mayor frecuencia, ¿bien? Y es el que tiene que controlar muchas variables y tener en cuenta varios criterios, ¿sí? Principalmente tiene que tener en cuenta si todo evento que suceda o que interrumpa la ejecución de algún proceso va a generar que haya un cambio de proceso, es decir, va a generar o ocasionar que sí o sí deba elegir otro proceso para que se ejecute.
Un cambio de proceso lo suelen también llamar como cambio de contexto, y como ya habíamos hablado, me parece, el cambio de contexto lleva un alto costo administrativo, ¿sí? ¿Alguien recuerda por qué? ¿Que me pueda comentar? No sé si entienden la pregunta. Yo le contesto a Gabriel Torres. ¿La Voy a puede repetir? repetir. Sí, Sí, por porque me favor. parece que estaban pensando en física todavía. Pregunté, ¿qué pregunté? Este planificador es el que más se ejecuta. ¿Qué tiene que hacer cuando se planifique? Elegir un proceso de la cola de listos para que se ejecute otro proceso, ¿sí? Es decir, le quita el control o un proceso que se estaba ejecutando, deja el control del microprocesador y otro proceso que estaba en la cola de listos toma el control del microprocesador. Hay varios eventos que pueden producir esto, o interrupción en la ejecución de un proceso. Pueden ser las interrupciones de reloj, cuando el reloj del sistema de computadora, ¿no es cierto?, emite señales o interrupciones cada 50 microsegundos, 60 microsegundos, menos. Se las llama interrupciones de reloj, y en cada interrupción se planifica el sistema operativo. Entonces, puede generar un cambio de contexto, es decir, que el sistema operativo elija otro proceso para que se ejecute. O puede aparecer una interrupción de entrada-salida, entonces el proceso que se estaba ejecutando se suspende, y puede ocurrir dos cosas: o que después de que el sistema operativo atienda la interrupción de entrada-salida, el proceso de usuario, vamos a decir, que se estaba ejecutando continúe, o que el planificador elija a otro proceso de la cola de listos para que se ejecute. O puede ocurrir una llamada al sistema. Bien, no siempre el sistema operativo va a pretender elegir otro proceso de la cola de listos, porque eso, como les decía, tiene un gasto alto administrativo, el cambio de contexto o el cambio de proceso. Y la pregunta era si alguien recuerda por qué. ¿Recuerdan por qué? Puede ser, profe, porque cuando cambias de proceso tenían que pasarse, o sea, tenían que guardarse los datos de un proceso y pasar los datos del otro a memoria. ¿Y eso? Exacto. El cambio de contexto genera que debamos almacenar en el bloque de control de proceso todos los datos referentes a ese proceso que se interrumpe, ¿no es cierto? El estado del microprocesador, el estado del proceso, había una tabla grande de datos que había que guardar. También hay que guardar, por ejemplo, la tabla de memoria. Ya vamos a ver que hay procesos que están paginados, segmentados, y entonces tienen una tabla de memoria, que parte está en el micro. Tiene que resguardarse la memoria caché. La memoria caché queda inválida, entonces cuando sube un nuevo proceso a la memoria caché hay que actualizarla para que tenga datos que le sirvan a este nuevo proceso que toma el control del microprocesador. Entonces, es un gasto administrativo muy alto para el sistema operativo. Bien, pero bueno, no puede dejar de compartir, ¿no es cierto?, el microprocesador, no puede dejar de compartirlo y permitir que los procesos de usuarios compartan el microprocesador.
Entonces el cambio de contexto es necesario. Y ahí vienen dos políticas que puede utilizar. Una política que se llama no apropiativa o que no expulsa, también lo suelen llamar, y otra que es apropiativa. La política no apropiativa se refiere a que el sistema operativo puede decir, bueno, que el proceso se ejecute hasta que encuentre una ruptura natural, que puede ser una llamada al sistema, que puede ser una operación de entrada-salida que necesita realizar el proceso, entonces se bloquea. Puede ser que pide un recurso y no lo obtiene, entonces tiene que esperar asociado a un semáforo. Exacto, ahí dice Juan Pablo, que en las interrupciones de reloj el proceso no se suspende o que el sistema operativo las ignora, las interrupciones de reloj, o no maneja interrupciones de reloj. Ese es el no apropiativo. La desventaja, ¿cuál es? Que, bueno, puede llegarse a situaciones que haya procesos que mueren de inanición. ¿Por qué? Porque tienen que esperar mucho tiempo para ser atendidos. ¿Sí? O puede suceder que no. En cambio, en los sistemas operativos apropiativos, ¿sí?, en cada interrupción de reloj se planifica el sistema operativo, bien, suspende el proceso que estaba ejecutándose. Yo digo suspende, pero no quiere decir que vaya al disco, ¿sí? Quiere decir que vuelve a la cola de listos en memoria. Suspende el proceso que se estaba ejecutando y bueno, y hace un cambio de contexto, ejecuta algún algoritmo de planificación para elegir un nuevo proceso, para que tome el control del microprocesador. Esos son los apropiativos, ¿sí? Y bueno, después hay otras cosas a considerar, ¿sí? ¿Qué tamaño va a tener este lapso entre cada una de las interrupciones de reloj? ¿Sí? Si lo va a hacer cada interrupción de reloj, cada 2 interrupciones de reloj, cada 3, bueno. Y eso es lo que va a llamar, ya vamos a ver más adelante, quantum. En estos tipos de sistemas, cada proceso tiene asociado un quantum. Entonces, si el proceso se ejecuta todo su quantum, terminado este, lo sacan del micro y lo mandan a la cola de listos. Si no, puede suceder que haya antes una ruptura natural, ¿sí?, una operación de entrada-salida, pedido de un recurso, una llamada del sistema, etc. ¿Bien? Entonces nosotros, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer referencia a los algoritmos que puedan ejecutar ambos tipos de sistemas. ¿Bien? Vamos a ver. Le contesto antes que me olvide a Gabriel, que pregunta sobre las estrategias para evitar condiciones de competencia. Ustedes vamos a estudiar las que están en la presentación. ¿Sí? Esas son las que van a estudiar. Bien. Hasta acá el planificador a corto plazo. Y este es un esquema general de lo que hemos hablado nosotros hasta recién. Bien, creo que esto se entiende. No sé si tienen alguna pregunta sobre este esquema. No, profe. No, por mí no. Bien. Bueno, sí, seguimos entonces. Criterios, que algo hablamos de los criterios dependiendo de si va a aplicarse la planificación sobre un procesamiento por lotes, o sobre un sistema interactivo, o sobre un sistema de tiempo real, ¿sí? Van a priorizar, dependiendo de qué ambiente se esté ejecutando el sistema operativo, va a priorizar uno u otro de estos criterios.
¿De acuerdo? Para todos los sistemas operativos, el criterio de la equidad es muy importante, ¿sí? Tratar de otorgar a cada proceso una parte justa del CPU. Eso justa no quiere decir que sea igual para todos, pero sí que todos tengan la oportunidad de ejecutarse y quizás un tiempo en proporción al tipo de proceso de que se trate, al servicio que brinda o si tiene alguna prioridad, etcétera, pero que pueda acceder al CPU. Bien, el equilibrio o balance es otro criterio que todos los sistemas operativos lo manejan y lo priorizan. Tratar de mantener a todas las partes del sistema ocupadas o trabajando, ya sea tanto el CPU, que nosotros lo tomamos como el principal recurso a compartir en el tema de planificación, pero también tienen que estar en uso, por ejemplo, los dispositivos de entrada-salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un sistema por lote, por ejemplo, sabemos que tenemos dos tipos de procesos, lo que se les llama asociados al CPU, los que tienen mucho tiempo de ejecución, de cálculo, por ejemplo, y los asociados a la entrada-salida, que son los que mayor parte de su tiempo están esperando o leer archivos, porciones de disco o entrada de datos de otro tipo, ¿sí? Entonces, tiene que haber un equilibrio y el sistema tiene que tratar de que ambos tipos de procesos estén en la memoria principal y puedan compartir o puedan ejecutarse. Entonces, de esa manera tiene ocupado tanto al microprocesador como a los dispositivos de entrada-salida. Entonces, el criterio acá es priorizar un equilibrio que generalmente en todos los sistemas operativos se está priorizando, ¿sí? Tiempos de respuesta, minimizar el tiempo de respuesta, sobre todo en ambientes interactivos, donde sabemos que el usuario lanza un comando, por ejemplo por la línea de comando, y está esperando la respuesta. Si pasa 2, 3 segundos, ya es quizás que lo suspenda, lo interrumpa el usuario, ¿sí? Porque bueno, para el usuario, bueno, es mucho tiempo de espera y para el sistema también. Minimizar el tiempo de retorno en el caso de procesamientos por lote, ¿sí? Es decir, minimizar el tiempo que pasa entre que el proceso llega al sistema y en que termina, ¿sí? Eso incluye todo el tiempo de espera que tiene que hacer el proceso, ¿sí? Debe minimizar el tiempo de retorno. Otro criterio es la previsibilidad. En el caso de los sistemas de tiempo real, por ejemplo, debe haber una independencia con respecto a la carga del sistema. Eso quiere decir que como el sistema, nosotros sabemos que tiene algunos procesos que se encargan de monitorear el uso de los recursos, como el CPU, la memoria, etcétera, y puede predecir la sobrecarga del sistema, puede predecir el grado de multiprogramación, etcétera. Entonces, que un proceso esté presente en el sistema, tiene que ser, y su ejecución tiene que ser independiente lo más que se pueda con respecto a la carga del sistema. Hablamos de independencia, pero por supuesto que va a ser dependiente de la carga, pero nos referimos a que no tiene que ser tan afectado, ¿sí? Entonces debe tener previsibilidad. Y aquí me parece que es un criterio que lo va a priorizar el planificador a largo plazo, ¿sí? El que tiene que mantener este criterio como una prioridad. Y por supuesto, maximizar el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Es la cantidad de procesos o trabajos por hora que puede atender el sistema. Sobre todo, vamos a hablar de maximizar el rendimiento en sistemas por lote. ¿Bien? Bueno, ¿qué tipos de algoritmos? Ya hablamos de esto, los no apropiativos o sin expulsión y los apropiativos o con expulsión. ¿Bien?
Estos son todos los algoritmos de los que nosotros vamos a hablar. Hay muchos más, tanto en Tannenbaum como en Stalin, pero estos son más bien básicos. Los otros pueden ser modificaciones o combinaciones entre 2 o 3 procesos que se aplican en uno u otro sistema operativo. No todos están presentes en el mismo sistema operativo. ¿Bien? No sé, Romina me pregunta cómo se llamaban los tipos de procesos. ¿A qué se refiere? Habíamos hablado de los sistemas, ¿no es cierto? Que puede ser no apropiativo, apropiativo. Bueno, acá habla que los algoritmos aplican o no la apropiación. ¿Sí? Bueno, planificación que se pueden aplicar en sistemas de procesamiento por lote. Vemos estos 3 que están presentes de alguna manera en los algoritmos que se aplican en los sistemas interactivos. ¿Sí? Como es el primero en entrar, primero en salir, primero el trabajo más corto o primero el trabajo de menor tiempo restante. Estos algoritmos son básicos y bueno, como ya vimos en otros temas, después se aplican en los siguientes. Bien, nos quedan pendientes después otros tipos de algoritmos que se aplican a sistemas de tiempo real, que se aplican en el caso de hilos, por ejemplo, ¿sí? Pero para ver más adelante. Bien. El más sencillo de todos. Primero en entrar, primero en salir, algoritmo FIFO, ¿sí? Es decir, el primero que llega al sistema es el primero que va a ser atendido, es en el caso de un procesamiento por lotes, ¿bien? Es un algoritmo no apropiativo, fíjense, y es muy sencillo de programar. Tenemos primero que llega el proceso A, luego el B, luego el C, el D. Bueno, se va a atender primero entonces el proceso A. Bien. Bueno, si el proceso A necesita una entrada-salida, pasa a estar bloqueado. Como es no apropiativo, no puedo decir que terminó su tiempo, ¿sí? O su quantum, no tiene asignado quantum. Entonces hay que esperar que se ejecute hasta terminar o que haya una ruptura natural. Entonces, por ejemplo, si necesito un dato de entrada-salida, se bloquea, entonces se ejecuta el proceso B. Bien. Una vez que A ya termina la entrada-salida por la cual estaba esperando, debe volver a la cola de procesos listos, pero al final, como si recién llegara al sistema. Por eso es bastante equitativo y es sencillo este algoritmo. Bien, una vez que le toque el turno, ya continúa su ejecución desde donde quedó. Si B finaliza, se va del sistema, bien, y le toca el turno a C, ¿sí? FIFO, ¿sí? Es el más sencillo de todos. Luego, otro algoritmo. Primero el trabajo más corto, ¿sí? También se ejecuta en procesamiento por lote, pero acá se supone que los tiempos de ejecución tienen que ser conocidos. A veces en algunas empresas, cuando todos los meses se ejecutan, por ejemplo, cierres contables o sueldos, ¿sí? O cualquier otro tipo de procesamiento, más o menos ya se estima el tiempo de ejecución por la cantidad de empleados, por el tipo de cálculos que se hacen. Entonces, si hay varios procesos, este dato de los tiempos de ejecución es conocido o puede ser estimado, ¿sí? Entonces, ya está demostrado que ejecutar primero el trabajo más corto produce un tiempo de espera medio menor. Estoy hablando de tiempo de espera en promedio, ¿sí? De todos los procesos en conjunto.
Entonces, por ejemplo, fíjense, si tenemos el proceso A, B, C y D, y ahí están los minutos de ejecución de cada uno de estos procesos. Si se ejecutan en ese orden, primero el más largo, aquí vamos a ver cuáles son los minutos de espera de cada uno de estos procesos. Para el proceso A, 8 minutos, para el B, 12, para el C, 14 minutos, para el D, 15 minutos. Tiempo de espera en promedio, 49 minutos en total, y el promedio 12,25 minutos de espera. Si primero se ejecuta el más corto, que sería el proceso D, luego el C, luego el B y por último el A, vemos los tiempos de espera. Fíjense que los tiempos de espera de cada uno de ellos se reduce. Un total de 26 minutos. Por lo tanto, se obtiene un tiempo promedio de espera de 6,5 minutos. Eso es lo que está planteando, pero bueno. Profe, Sí. ¿cómo sería el anterior? O sea, ¿qué algoritmo era el que ejecutaba primero el más largo? Es el mismo algoritmo. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es, ¿qué pasa si lo ejecutamos de acuerdo a cómo están en la cola de listos? Esa es la cola de listos, A, B, C y D. Ah, si lo ejecutás como el FIFO. Sería. Exacto. Tienen un Perfecto. tiempo de espera. Entonces el algoritmo propone asociar un dato más al proceso, que es el tiempo de ejecución. Ese es el dato que se asocia. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, ejecutamos primero el más corto, el de menor tiempo de ejecución, y eso va a lograr un tiempo de espera promedio menor, que si se ejecutan en cualquier otro orden. ¿De acuerdo? Eso es lo que propone el algoritmo. Pero bueno, necesariamente se necesita conocer el tiempo de ejecución de antemano. Bueno, esta es la fórmula general, ¿sí? Que es el promedio. Y bueno, siempre va a dar un tiempo de espera menor si se ejecuta primero el más corto. Bien, el tercer algoritmo, menor tiempo restante. Aquí que debemos conocer justamente cuánto tiempo le falta al proceso para terminar. ¿Sí? Este es otro dato que, bueno, se puede calcular en base al tiempo de ejecución, cuánto estima que tarda en total, y bueno, de ahí se puede ir calculando en base al tiempo que ya se ejecutó, cuánto tiempo le falta todavía para terminar. ¿Sí? Entonces, la propuesta es elegir siempre de la cola de listos aquel proceso que tenga el menor tiempo restante, el tiempo más corto, ¿sí? En este caso, fíjense que el algoritmo es apropiativo. ¿Por qué? Porque si de repente llega a la cola de listos un proceso que tiene el menor tiempo restante, incluso del que está en ejecución, lo que hace el sistema operativo es suspende el que está en ejecución y planifica al proceso recién llegado. ¿Sí? Siempre va a priorizar al que tenga el menor tiempo restante, incluso como para interrumpir al que está ejecutándose. Por eso es apropiativo. ¿Bien? Bien, pasamos al otro grupo de algoritmos que se aplican sobre sistemas interactivos. Recuerden que en estos sistemas el usuario está esperando la respuesta, ¿no es cierto?, del proceso, y deben priorizar estos tipos de algoritmos el tiempo de respuesta que dé el sistema a los usuarios, ¿sí?
pero no debe descuidar, por supuesto, el tiempo de CPU. Entonces debe haber ahí un equilibrio. Bien, round robin es el más sencillo, es el primero que se diseñó, es bastante equitativo y se sigue utilizando. Bien. A cada proceso se le asigna un quantum de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que este algoritmo es apropiativo también, ¿sí? Le asigna un tiempo de ejecución al proceso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cola de procesos ABCD, bien, round robin es como una cola circular que es FIFO dentro de todo. Está primero A, entonces se ejecuta A, luego B, luego C y D. Pero bueno, si no hay una ruptura natural, en la interrupción de reloj, lo que va a hacer el sistema operativo es verificar si ha consumido todo el quantum, el proceso. Si no lo hizo, lo deja que continúe su ejecución. Si consumió todo su quantum, lo suspende, lo pasa a la cola de listos y planifica otro proceso. ¿Bien? Bueno, el tema aquí a ver y analizar, o que debe tener en cuenta el sistema operativo, es el tamaño del quantum, ¿sí? El tiempo de espera. Si va a ser una interrupción de reloj, 2 interrupciones de reloj, ¿sí? O cuánto tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Si hay un quantum pequeño, por ejemplo, de 1 milisegundo, cada milisegundo va a haber un cambio de contexto. Y habíamos dicho que un cambio de contexto, bueno, es una carga administrativa importante para el sistema operativo. Bien, en cambio, si tenemos un quantum muy grande, los procesos van a poder avanzar en su ejecución, porque no van a ser interrumpidos tantas veces, entonces va a haber un mayor tiempo de respuesta. ¿Bien? Pero bueno, un quantum grande puede llevar a que otros procesos mueran de inanición porque nos estaríamos acercando a un tipo de sistema no apropiativo. Entonces debe haber un equilibrio entre decidir qué tamaño de quantum o tiempo de ejecución se va a utilizar. Generalmente se utiliza de 20 milisegundos más o menos, es lo que se puede considerar como un quantum apropiado. Bien, en algunos sistemas operativos se asocia a cada proceso una prioridad. Ustedes ya lo han visto en Linux, creo, que maneja prioridades. Por defecto, a los procesos de usuarios le asigna una prioridad en un rango entre 60 y 100 más o menos, y pueden ser por defecto 80 más o menos. Y a los procesos del sistema le otorga prioridades más altas, que son las cercanas a 0. E incluso negativas, algunas. Linux maneja otro tipo de prioridades, perdón, Unix, y Windows maneja prioridades donde los números más altos son los de mayor prioridad. No los muestra en Windows, no los podemos ver, les muestra como 3 categorías, ¿sí? Baja prioridad, mediana prioridad o alta prioridad, pero no especifica mucho, ¿de acuerdo? Entonces, a cada proceso se le asigna una prioridad y esta puede ser estática o dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso tenga asignada esa prioridad durante toda la vida, es decir, todo su tiempo de ejecución, o que esa prioridad vaya modificándose a medida que avanza en la ejecución, ¿sí? Por eso la llamamos dinámica. Bien, existen comandos que le permiten modificar la prioridad. ¿Ustedes los conocen, por ejemplo, los de Linux? ¿Ya los han visto? ¿Cuáles son los comandos?
¿No han visto todavía? Sí, nice y re-nice. Muy bien, Tiago. ¿Sí? El comando nice permite lanzar un proceso modificando la prioridad por defecto que le asignaría el sistema operativo. Y el comando re-nice permite modificar la prioridad a un proceso que ya está en ejecución. ¿Bien? Eso lo debe haber visto ya. Bueno, Sí, sí, lo vimos antes de las vacaciones. claro, por eso ya no se acuerdan. Estaba en la memoria, está en el disco. Bien. Escuchen, en el práctico es la semana siguiente el parcial al del parcial teórico, ¿no es cierto? Tienen una diferencia de una semana. Ya les habrán dicho que ustedes cuando rindan el segundo parcial práctico no se tienen que haber olvidado de todo lo que vieron para el primer parcial. Eso se va sumando el conocimiento, no es conocimiento estanco, ¿de acuerdo? No es que yo no hace falta que sepa crear archivos, directorios, enlazar, copiar, mover, buscar, ordenar, no me puedo olvidar de todo eso. Porque me lo van a pedir en el segundo parcial más lo nuevo que se haya visto. Y lo mismo, ya el tercer parcial es como un integrador. No es tan así en el teórico, no tan marcado esto, pero no nos podemos olvidar de lo que vimos de procesos, por más que se esté evaluando memoria. Porque nosotros tenemos que poder relacionar los temas, sobre todo también en un examen final. El examen final es oral y tengo que poder relacionar los temas. Por ejemplo, saber que en un cambio de contexto también tengo que tocar las tablas de memoria, actualizar la memoria caché, o sea, una cosa lleva a la otra. Entonces, no puedo estudiar como si fueran compartimientos estancos. Tengo que ir relacionando. Y eso quiere decir que no me puedo olvidar de lo que ya fue evaluado en el primer parcial. ¿Sí? Tengo que incorporar lo nuevo sin olvidarme lo anterior. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? O la piedra en el camino, vamos a decir, que ustedes estudian al último, con tan poco tiempo, que todo entra a presión. Entonces, me acuerdo, me sirve para resolver el parcial, pero después ya no me sirve más, porque ya me olvidé. Tengo que estudiar para otra materia, y otra, y otra, y otra. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir repasando. Repasando e ir preparando lo nuevo también con tiempo. Para lo que se incorpore, una cosa es incorporar, otra cosa es asimilar, ¿sí? Se quede, lo asimilemos y no nos olvidemos, ¿de acuerdo? No sé si se entiende lo que les estoy planteando. Se entiende, profe. Sí, Bien. seamos más Sí, sí, organizados. Sí, organización. La organización tiene sus ventajas, ¿sí? Porque si ustedes son organizados, van a tener tiempo libre siempre. Si no son organizados, el tiempo y los sucesos los van a atropellar. Es así. Nunca tengo tiempo para preparar bien las cosas. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de la prioridad. Acá los procesos tienen asignada una prioridad, ¿sí? Bien, Juan dice que con una leída ya está. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay dos temas. Si lo planteamos en forma pura al algoritmo, hay una cola de procesos y cada uno asociado a la prioridad. ¿Y qué va a hacer el planificador? Va a elegir siempre al proceso de mayor prioridad. Cuando llega, o sea, puede suceder que atienda a todos los procesos de la cola y todos estén contentos, ¿sí? Han sido atendidos, se han podido ejecutar perfectamente, por más que la espera haya sido en orden prioritario, ¿sí? Pero puede ser que si siempre se crea un nuevo proceso, llega al sistema un proceso nuevo,
de una prioridad media o de una prioridad alta, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar con los procesos que tengan prioridad baja? Van quedando en la cola, digamos. Claro, van quedando eternamente en la cola porque siempre llega alguien y se mete adelante y nosotros seguimos esperando. Entonces, muere de inanición. Una opción es esta, la que está planteada en pantalla, en tener rangos de prioridades, ¿no es cierto? Y bueno, tener colas de prioridades. Ahí dice prioridad 4, 3, 2, 1, pero pueden ser rangos, ¿sí? Por ejemplo, la prioridad 4, que sea procesos que van desde la prioridad 70 a la 90, la prioridad, perdón, vamos al revés, la prioridad 4, que sea de la prioridad en el rango de 1 a 30, si estamos hablando de Linux y Unix, la prioridad 3 de 31 a 50, ¿sí? La prioridad 2 de 51, ¿no es cierto?, a 75, etc. Bien, entonces se atenderían siempre a los procesos de la prioridad 4, que es la mayor prioridad. Mientras haya cola en esa categoría, bueno, se van a estar atendiendo a esos procesos. Cuando esa cola quede vacía, se pasa a la siguiente de más abajo, a la prioridad 3. Cuando esta cola esté vacía, se pasa a la siguiente de prioridad 2, etc. Y acá, bueno, aparece lo mismo, es decir, la prioridad 2 quizás deba esperar o morir de inanición, porque bueno, si siempre van llegando nuevos procesos en las categorías más altas, bueno, siempre habrá que esperar. La opción es utilizar prioridades dinámicas, ¿sí? Entonces, cuando un proceso de prioridad 4 se ejecuta su quantum, por ejemplo, se disminuye la prioridad que tiene y va a llegar un momento en que va a pasar a la cola de prioridad 3. ¿Sí? Entonces le va dando más chance a que la cola de prioridad 4 quede vacía en algún momento. Bien, a los procesos de prioridad 3 lo mismo. Cuando ejecutan un quantum, se les disminuye la prioridad, entonces en algún momento pasarán a la cola de prioridad 2. Y de esa manera le dan chance en que la cola de prioridad 3 en algún momento quede vacía y el sistema operativo empiece a planificar sobre la cola de prioridad 2 y así sucesivamente. Esa es la propuesta. En colas múltiples, la idea es tratar de no generar tantos cambios de contexto, ¿sí? Ese es el criterio que prioriza este algoritmo. Es decir, no gastar tanto tiempo administrativo, que el tiempo administrativo no sea un porcentaje significativo sobre el tiempo total de ejecución o de trabajo del sistema. Bien. Maneja también clases de prioridades y las prioridades más altas se ejecutan un quantum cada proceso. Bien, entonces después, cuando le toque el turno a procesos de menor prioridad, cada uno de estos procesos se ejecuta 2 quantum. Luego, el siguiente se ejecuta 4 quantum y así sucesivamente. Esto se puede combinar también con la prioridad dinámica, es decir, cuando un proceso es de prioridad alta, se ejecuta un quantum, se le disminuye la prioridad para que pase a la siguiente categoría menor, y cuando le toque el turno dentro de esta cola, que puede ser por prioridad o puede ser un round robin también, ¿no es cierto?, se ejecute 2 quantum, es decir, por más que tenga menor prioridad, pero cuando le toque el turno, avanza más rápido, más tiempo, porque se ejecuta, tiene el control del microprocesador más tiempo. ¿Sí? Cuando sigue bajando de prioridad, pasa a una prioridad menor, y bueno, cuando tenga la oportunidad de tener el
el procesador, se va a ejecutar 4 quantum, ¿sí? De esta manera, al estar más quantum o más tiempo en ejecución, se reduce los cambios de contexto, ¿sí? Cada proceso toma el control del micro por más tiempo y puede avanzar incluso hasta terminar. Bien. Bueno, este es un ejemplo de lo que es colas múltiples. Fíjense, un proceso se ejecuta en prioridad más alta con un quantum, pasa a la siguiente categoría, se planifica 2 quantum, por lo tanto en suma ya se ejecutó 3 quantum. 7, 15, 31, 50 quantum. ¿Bien? Que es la posibilidad que tendría de ejecutarse, ¿sí? Bien. Profe, Sí. ¿qué significaba el solo se utiliza 19 cuando llega a 50 quantums? Claro, a ver, porque acá dice, por ejemplo, un proceso requiere 50 quantum para su ejecución. Fíjense que en lo que es la planificación, a ver un momentito. Ah, no sé por qué han puesto acá 19. Tendría que verlo y decirles, que me pregunten en la próxima clase. Ok, gracias. Espérate, 1, 2, 3, 4, 5, solamente 6 cambios de contexto se han producido. Seis cambios de contexto se producen y bueno, requiere 50 quantum para su ejecución. Bueno, necesito que me lo recuerden. Acá acá responde Manuel, fíjate. Claro, claro. Ahí se entiende más. Tipo, en vez de sumar 32 a los 31, suma solo 19 para llegar a Ahí 50. está, sí, no, no está muy clara la filmina. Exacto. De los últimos 32 solo utiliza 19. Eso tendría que decir. Perfecto. Gracias, Emanuel, que nos ha ayudado aquí. O sea que el tope del total acumulado siempre es 50, ¿no? No, no, no. El proceso necesita 50. Entonces, fíjate que aquí Ah, claro. nosotros ya estamos conociendo de antemano cuánto tiempo de ejecución consume este proceso. Claro, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, si necesita 50, con 6 cambios de contexto ya terminaría este proceso, su ejecución. En la última ejecución se le asignan 32 quantum, pero solo va a usar 19 y termina. Y después se planifica otro proceso. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que interpretar de esta filmina. Bien, no sé si queda claro. Sí, se queda claro. Gracias. Bien. Profe, una consulta. Sí. Me genera duda, ¿por qué tienen más quantum más alto los con prioridad más baja? Mayor quantum. ¿Puede ser o no? Los que tienen menor prioridad tienen asignado más quantum. ¿Por qué? Porque como el sistema operativo sigue planificando por prioridad, siempre va a elegir de la cola de los procesos que tengan mayor prioridad. Siempre.
Cuando esa cola quede vacía, sigue con la siguiente cola, ¿de acuerdo? Que sería la cola 2, que tiene asignado 2 quantum cada proceso. Entonces, cuando el proceso toma el control del micro, porque tuvo que esperar bastante para ello, no se ejecuta un quantum, se ejecuta 2, para tener más oportunidad de avanzar. ¿Sí? La siguiente cola, que es de menor prioridad, va a comenzar a ejecutarse estos procesos cuando la cola de la prioridad más alta y la segunda estén vacías. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la política? Como los procesos de menor prioridad tienen menos posibilidad de acceder al CPU, cuando lo hacen están más tiempo, es decir, tienen asignado más quantum. Ah, claro, perfecto. Gracias. De nada. Para evitar que un proceso o los procesos de alta prioridad se adueñen del CPU, ¿qué va pasando? Se utiliza prioridad dinámica, ¿sí? Los procesos van disminuyendo su prioridad y van pasando a las colas más bajas, ¿de acuerdo? Para permitir también que las colas más altas queden vacías en algún momento y bueno, tengan la posibilidad los de menor prioridad. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Por último, la planificación garantizada, en este caso, ¿sí? Se establecen compromisos con los usuarios cuando ingresan al sistema y este compromiso consiste en que el proceso va a tener un porcentaje o tal porcentaje de tiempo asignado al CPU. Bien, y eso va a depender de la cantidad de usuarios que haya presentes en el sistema. Eso es lo que consiste la planificación garantizada. Entonces, periódicamente se va calculando este porcentaje o este valor en lo que es la cantidad de tiempo que ha utilizado el proceso, el CPU, sobre la cantidad de tiempo que se le prometió al proceso. Y eso, bueno, la promesa va a depender justamente de la carga del sistema, va a depender del tiempo que va a necesitar el proceso para terminar, etcétera, ¿sí? Pueden suceder dos cosas, que el proceso utilice menos tiempo de CPU de lo prometido o que utilice más. Bien, entonces, ¿cómo lo vemos a eso? Fíjense, por ejemplo, el proceso A utilizó el 30% del tiempo prometido. El B, el 50% del tiempo prometido. El proceso C utilizó más del tiempo prometido, porque 1 sería el tiempo prometido y utilizó 1,20 o 120% de lo prometido. Y el último proceso utilizó el doble del tiempo prometido, ¿sí? Entonces, la idea de este algoritmo es el del planificador, ¿no es cierto? Con este algoritmo lo que hace es elegir de la cola de procesos listos aquel que tenga el menor tiempo, ¿sí? El que haya utilizado menos del tiempo prometido. Entonces, en este caso, elegiría al proceso A para que tome el control del microprocesador y continúe su ejecución. De eso consiste la planificación garantizada. Pero bueno, para poder aplicarla, fíjense que tiene que haber varios datos asociados al proceso. Para poder aplicar cada uno de estos algoritmos que hemos visto, hay varios datos asociados a los procesos, como es el tiempo de llegada del proceso, ¿no es cierto? A veces pueden tener asociado el tiempo estimado de ejecución, el tiempo prometido, ¿sí? Si está asociado al CPU o si está asociado a la entrada-salida, este tipo de procesos. Bueno, hay varias variables a tener en cuenta y en base a eso hay que tener en cuenta cuál es el criterio que va a priorizar este planificador y en base a eso qué algoritmo de planificación
va a utilizar en ese caso. Bien, fíjense que el tiempo prometido lo establece como un compromiso con el usuario. Entonces, eso va a depender de qué tipo de proceso se trate y qué tipo de demanda haga el usuario con respecto a su proceso. Bien, entonces, bueno, dependiendo del tipo de proceso, puede tener asociado por defecto ya un tiempo, que lo llama tiempo prometido, pero es el necesario, ¿sí?, para poder cumplir con la ejecución del proceso. Y como se trata de sistemas interactivos, recuerden que todos priorizan el tiempo de respuesta. Bien, ahí está, como les decía, la bibliografía. Comiencen con Tannenbaum, que lo está planteando más fácil al tema, más general, y pueden completar con Stalin. Ok. No, todavía no nos vamos. Un momentito. Profe, ¿la de por sorteo no entra en esto? No. No. Los que hemos visto, ¿sí? Porque, como les dije, son muchos. Les voy a compartir otra pantalla. Un momentito. Ahí está. Lo mismo que pasa en lo que es exclusión mutua. Son muchos los algoritmos. Incluso en la bibliografía no están todos. Entonces no podemos ver. Vemos los principales, los que nos permiten dar una idea de lo que... del problema, o los más importantes, o los que más se utilizan, ¿sí? Entonces, vamos a ver los que están planteados aquí en la presentación. ¿Estamos? Si vos querés ver aparte los demás, bueno, mejor. Les decía que comiencen por Tannenbaum, que lo plantea más fácil. Stalin completa el tema, pero se va mucho a fórmulas, ¿sí? A veces es un poquito pesado desde ese punto de vista. Nosotros no tomamos fórmulas, simplemente nos interesa el concepto. ¿De acuerdo? El siguiente tema y último es el de interbloqueos. Este tema está asociado a los recursos, ¿sí? Recuerden que los procesos en un ambiente multiprogramado comparten recursos. Cuando un proceso pide un recurso y ese recurso está ocupado, el proceso se bloquea. Incluso puede estar, o se puede estar dormido asociado a un semáforo. Lo habíamos visto. Pero bueno, no solamente hay un proceso que pida un recurso, sino que hay muchos procesos que piden los recursos y pueden a veces suceder situaciones inesperadas, de las cuales, bueno, son muy difíciles de resolver, que se llaman interbloqueos. El recurso es un elemento que se va a utilizar solo por un proceso en un momento determinado, ¿sí? Y es sobre los que se definen las secciones críticas también. Puede ser hardware o software, ¿sí? Cuando un proceso tiene que utilizar un recurso, debe cumplir estas tres etapas. Solicitar el recurso, una vez que lo obtiene, utilizarlo, cuando termina, liberarlo, ¿sí? El liberarlo, recuerden que o puede poner en blanco una bandera, o cambiarle el valor a un semáforo, ¿no es cierto?, disminuirlo, etc. ¿Sí? Eso consiste en liberar el recurso. Hay dos tipos de recursos, algunos son apropiativos y otros no apropiativos. Los apropiativos son los que, por más que esté asignado el recurso a un proceso, si viene otro proceso de mayor prioridad, puede quitárselo, ¿sí? Esos son los apropiativos. Deberá dejarlo ese proceso. Y los no apropiativos son los que, una vez que están asignados, bueno,
el nuevo proceso que lo solicite deberá esperar a que el proceso sea, perdón, a que el recurso sea liberado. En estos tipos de ambientes se pueden presentar los interbloqueos o estancamientos también. Y esta es la situación. Un conjunto de procesos, un momentito, que si no me voy a quedar... Ahí está. Un conjunto de procesos se encuentra en esta situación de interbloqueo si cada proceso del conjunto está esperando un evento que solo puede ser ocasionado por otro proceso del conjunto. Como todos los procesos están esperando, ninguno podrá devolver ningún recurso y seguirán bloqueados indefinidamente. A esto llamamos interbloqueo, ¿sí? Un proceso está bloqueando a otro y a este al primero, por ejemplo. Es en el caso de dos procesos, pero puede darse entre más procesos. Primero, las condiciones para que se den los interbloqueos. El tema de exclusión mutua, ¿sí? Cuando un proceso está utilizando un recurso, se excluye a todos los demás, ¿sí? La otra situación es la posesión y espera. Es decir, cuando un proceso obtiene un recurso, vamos a decir así, no lo suelta, y lo que hace es, y necesita otro, pide el otro que necesita y espera que se le asigne, pero sin soltar el primero. No dice, por ejemplo, ya esperé mucho tiempo, no obtengo el recurso que me falta, libero el que tengo. No, no lo hace. Eso es posesión y espera. Y el otro condición es el ser no apropiativo el recurso. Es decir, que cuando un proceso tiene asignado un recurso, no se lo puede quitar, ¿sí? No lo libera. Estas son las tres condiciones que permiten que aparezcan los interbloqueos. Y se produce lo que vamos a llamar espera circular, ¿sí? Un proceso está esperando un recurso que tiene otro y ese espera un recurso que tiene el siguiente y así se hace una espera circular y se están bloqueando entre ellos. Este es un ejemplo sencillo. Estoy dando esto a modo de introducción para que podamos ir leyendo para la clase que viene. Supongamos que tengo el proceso A, que pide el recurso M y se lo asignan. La flecha roja quiere decir que le asignan el recurso al proceso A. B pide el recurso P, y todavía no sabemos si lo han asignado. Entonces esto lo puedo dibujar de esta manera. A tiene el recurso M. B tiene el recurso P. A pide el recurso P. B pide el recurso M. Bien. Lo pide. A pide el recurso P, pero no se lo van a asignar. ¿Por qué? Y porque ya está asignado a B. Fíjense aquí, cuando la flecha apunta hacia el proceso quiere decir que está asignado, y cuando la flecha apunta hacia el recurso quiere decir que está pedido. Esto es una espera circular. El proceso A espera el recurso P. El proceso B espera el recurso M. Y quedan en un interbloqueo, en una espera indefinida, ¿sí? Eterna, porque ¿sí? Ninguno de los procesos va a liberar el recurso que ya tiene asignado. Y aquí hay varios criterios y políticas que puede implementar el sistema operativo. La más fácil es la de no hacer nada. Dejar que mueran de inanición los procesos, ¿sí? Y a veces en perjuicio de otros procesos que también pueden estar necesitando estos recursos.
Otra opción, y que es un gasto administrativo bastante alto, es aplicar algoritmos que constantemente estén modelando con las... ya habíamos dicho que cuando se pide un recurso y se asigna, todo se va registrando en tablas, ¿sí? En base a esta información se pueden ir generando estos grafos y modelando la asignación y petición de recursos y detectar de esta manera interbloqueos o esperas circular. Cuando el sistema operativo lo detecta, lo que hace es disolverlos, es decir, desasignar los recursos del proceso A, desasignar el recurso asignado al proceso B, y dejar que pidan de nuevo con la esperanza de que no se formen una espera circular. Pero bueno, el estar monitoreando y modelando permanentemente es un gasto administrativo muy alto que algunos sistemas operativos, como lo es Unix, por ejemplo, no está dispuesto, ¿sí?, a pagar, vamos a decir así. Por lo tanto, es uno de los sistemas que no hace nada. Se llama el algoritmo del avestruz. Esconde la cabeza y el sistema operativo ignora el problema. ¿De acuerdo? Y acá está la simulación de cómo sería la asignación de varios procesos y recursos. Acá tenemos proceso A, B y C. Esto lo voy a dejar para continuarlo la clase que viene y para que lo vean ustedes. Por lo menos ya les di el primer concepto de lo que es interbloqueo y de lo que es la espera circular y en forma general de cómo podría resolverlo el sistema operativo. Al final de la filmina está la bibliografía para que puedan leerlo. Así vamos a llegar hasta acá para no cansarlos la primera clase. Bárbaro, profe. Pongan presente en el chat. Bueno. Ahí está. Vamos a ver este tema. Lo están viendo, Tannenbaum. Capítulo 6, interbloqueo. De la 433 a la 457. ¿Bien? Bueno, tienen bastante para leer. Tienen la fecha del parcial. Tienen más o menos los temas que vamos a incluir. Así que bueno, ya tienen para empezar a trabajar. Es muy importante que aprovechemos agosto. Las materias de este cuatrimestre recién empiezan. Y bueno, la idea es evaluarlos antes que las otras materias. Y para que puedan estudiar bien. ¿De acuerdo? Bueno, retomamos el viernes que viene. Cualquier pregunta que surja, la vemos el próximo viernes. Ok. Bien, ¿están cansados ya? ¿Están callados? Bárbaro, profe. Nos vemos, profe, buen fin de... Buen fin de En semana. realidad estoy trabajando también mientras tanto. Bien. Perfecto. Bueno, desen el tiempo para Chao, leer. profe, buen fin de... Buen fin de semana. Buen fin de, profe, que ande bien. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Cuídese mucho. Chao. Hasta luego, igual, Chao, profe, Sol. nos vemos. Nos